Ya se van los que se reunían en lo obscurito con Santiago Krill, con Alito Moreno. Todos, no hay uno solo de los electos que no haya hecho trampa para llegar ahí. Todos están palomeados por el Rasputín de Saldívar y los comités de evaluación. Yo no podría tener una vanidad y un ego como la que tiene Federico Dorin cuando me alude personalmente. Él está en propedéutico, está aprendiendo, está años luz de nosotros. Que no tienen simpatía de ningún tipo. De no ser su alcahuete de una farsa. Su electorado se siente altamente traicionado. Se aliaron con el PRI. Después de esta triste parodia política hay que aclarar varias cosas. Ellos son el partido del narco. Es que revelaron que el Poder Judicial, ese que tanto defiende, ese que tanto quisieran tener de regreso, había al menos 500 jueces, juezas, magistrados y magistradas que colocaron a esposas, a hijas, a hijos, hermanos, padres, sobrinos e incluso suegras en tribunales y juzgados. No tiene zorra idea de lo que votó, no entiende lo que votó. Tranquilo, yo no te interrumpí cuando mentías. Después del desastre que nos dejaron los panistas, los narcopanistas, entra el nuevo Poder Judicial y además empieza un nuevo periodo en el Congreso, en donde habrán de discutirse leyes importantísimas como la reforma electoral, entre otras. Entonces, comencemos primero con el tema del Poder Judicial, que ustedes pues, finalmente aprobaron en ambas cámaras esta reforma al Poder Judicial, se llevaron a cabo las votaciones y ya, 1 de septiembre entran en vigor. ¿Qué podemos esperar de este nuevo Poder Judicial, Arturo? Pues el primer gran tema es que ya se van. Ya se van los que le hicieron tanto daño a la justicia en nuestro país. Ya se van los que se aliaban con los que representaban lo peor del pueblo de México. Ya se van los que se reunían en lo obscurito con Santiago Krill, con Alito Moreno. Ya se van los que condonaban impuestos a grandes empresarios. Ya se van los que liberaban a muchísimas y muchísimos delincuentes. Ya se va todo ese poder judicial, y no todo, salvo algunas honrosas excepciones, que tanto daño le hicieron a la justicia mexicana. Esos que beneficiaban a una élite de gobernantes que hacía lo que quería y que finalmente se salían con la suya. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso y fue aprobado por una mayoría calificada un reclamo social, un reclamo justo del pueblo de México. Queríamos un nuevo Poder Judicial. Y después de una elección que no tuvo precedente, se eligió a este nuevo Poder Judicial, en donde además quedó como presidente ni más ni menos que un representante de los pueblos originarios. Una elección, hay que decirlo, marcada por el uso de acordeones. Bueno, a ver, marcada por el ingenio de millones de mexicanas y mexicanos. Ya lo hemos platicado, el número de combinaciones, el número de candidatos hacen imposible pensar que había una ruta de votos para uno o para otro. Así de sencillo, ¿no? Y lo ha confirmado o lo han confirmado varios consejeros que votaron a favor de la validez de la elección del Poder Judicial, ¿no? Que no había elementos para pensar que hubiera habido una motivación específica. Yo, de hecho, mi ejemplo particular, ¿no? Yo hice mi lista después de analizar los candidatos y las candidatas y fui a votar el día de la elección como lo hicieron casi 13 millones de mexicanas y mexicanos. Más de los que votaron por Acción Nacional, más de los que votaron por su aliado, el PRI, ¿no? Incluso habría que decirlo, el propio presidente de la Suprema Corte, quien va a ser presidente de la Suprema Corte, obtuvo más votos que el Partido Revolucionario Institucional. Así es que el pueblo de México está de fiesta, ya se van los que tanto daño le hicieron a la justicia mexicana. Federico. Es una página muy triste la historia de México porque el golpe a la justicia es un golpe de rencor, de revancha, de frustración de un presidente que no sabía dialogar, que no sabía construir acuerdos, que estaba encaprichado con moldear el país a su antojo y cuando lo hacía violando la Constitución, pues tenía muchos desencuentros porque una cosa es lo que tú puedas querer y otra cosa es lo que el marco legal te permite hacer. Nosotros lamentamos mucho como pasó, tú sabes que la votación en la sala de armas ni siquiera se pudo jamás transparentar el quórum. Hoy día no tenemos la certeza de quiénes levantaron la mano, quiénes votaron ahí. Acuérdate cómo fue. Es que eso es bien descriptivo, ¿no? Tenías a unos votando que no sabías si eran diputados o no, porque el quórum era de una firma.
No había todo el canal del Congreso como ahora, que tú puedes ver los biométricos de quién está votando y cómo votando. Y por otro lado tenían el banquete de las quinceañeras, donde en simultáneo estaban votando, en simultáneo estaban unos durmiendo, y los que no estaban durmiendo estaban bebiendo y cenando. Así fue, no lo tenemos que volver a reproducir. Entonces fue completamente desastroso, puro rencor. Y los acordeones, bueno, pues a propósito de lo que decía Arturo, han dicho el consejero del INE que era más fácil ganar el melate que cuadrar todos esos números, completamente torcida la tómbola satánica judicial, eliminando a la gente que tenía posibilidades de una justicia más digna. Perdimos la carrera judicial y todos tan hicieron trampa que todos, Pedro, llegan con sanciones por haber rebasado su tope de campaña. Todos, no hay uno solo de los electos que no haya hecho trampa para llegar ahí. Entonces, como dice Yanino Talora, que yo hago mías sus palabras, solo tiene legitimidad democrática aquella autoridad que es electa libremente. Y en la justicia de los acordeones hubo todo menos libertad. Ahora ya no habrá margen, Arturo, para echarle la culpa a alguien más. Es decir, entra el nuevo Poder Judicial, un nuevo Poder Judicial que Morena, la Cuarta Transformación, desde el propio Andrés Manuel López Obrador y ahora impulsado también por la presidenta Claudia Sheinbaum y por sus grupos legislativos, impulsaron este cambio con la esperanza, con la promesa de que cambien los vicios, de que cambie la corrupción, de que cambien las malas prácticas, nepotismo, etcétera. Pero ya no habrá excusa a partir de ahora. Tiene que cambiar y si no cambia, ustedes asumen la responsabilidad de que el cambio no fue el efectivo o habrá que decir, vamos a dar chance a que se acomoden y que todavía pase el tiempo para que den resultados. Bueno, a ver, el Poder Judicial es un poder autónomo, ¿no? Nosotros impulsamos como Poder Legislativo una iniciativa del Poder Ejecutivo, que sin duda estaba de alguna forma respaldada por el pueblo de México, ampliamente respaldada por el pueblo de México. En ese orden de ideas, pues nosotros pensamos que cuando el pueblo elige, como lo hizo en esta ocasión, no debe de equivocarse. Pero también hay cosas que no sucedían antes en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura no era más que una tapadera de juezas, de jueces, de magistradas y de magistrados. Fíjate qué datos te voy a dar. Hay datos de que entre 2004 y 2023 se presentaron 38,000 quejas contra funcionarios del Poder Judicial. El 86% fueron desechadas sin investigación. Es decir, se protegían entre ellos. Pero no solamente eso. De las pocas que avanzaron, solo 472 jueces y magistrados recibieron sanciones, ¿no? En donde después de haber revisado algunos de los expedientes, se podía revelar una gran impunidad estructural, ¿no? Las irregularidades se encubrían. Hoy hay un tribunal de justicia disciplinario, autónomo, porque ya eran juez y parte. Acuérdate que quien presidía la Suprema Corte presidía el Consejo de la Judicatura. ¿Hay la garantía de que ese tribunal de disciplina no va a actuar para quitar a quienes resulten incómodos en el ejercicio de sus actividades como jueces y magistrados? Fueron electos democráticamente. ¿Y eso ya los hace infalibles? Pues no los hace infalibles, pero les da un gran respaldo popular. Siempre será mejor que un centenar de senadores que eligían en el pasado a las ministras y a los ministros, ahora sean reemplazados por millones de mexicanas y mexicanos, esos a los que les tiene tanto miedo el Partido Acción Nacional. Oye, Arturo, pero entonces respondiendo a la pregunta que te hacía, ¿cuánto tiempo es el periodo de asentamiento, por así decirlo? O si ahora va a haber desde el día 1 una exigencia de ya, tiene que notarse el cambio en el Poder Judicial, en la justicia para México. Sin duda tiene que haber un cambio importante. Sin duda todos tendrán que hacer un análisis de los casos y el rezago judicial que hayan podido dejar quienes estén dejando sus espacios. Pero yo tengo mucha confianza en que el Poder Judicial va a hacer una labor excepcional, que las y los magistrados, que las y los jueces nuevos y que las y los ministros de la Suprema Corte van a dar señales de que son una corte del pueblo. Okay. ¿No? Federico, ¿va a ser realmente autónomo el Poder Judicial? No, hombre, ¿cómo va a ser autónomo si no tiene autonomía de origen?
todos están palomeados por el Rasputín de Saldívar y los comités de evaluación, y todos están moldeados bajo una lógica partidista. Ninguno se coló de la ciudadanía. También esos, los del Tribunal de la Santa Inquisición de López Santana, porque eso es lo que es, una réplica, tienen sanciones por haber rebasado el tope de campaña. Déjame decirte en dónde se les va a hacer bolas el engrudo y van a tronar como ejotes. Dice la reforma que ahora todos los juicios no pueden durar más de un año. Eso dice la reforma. Vamos a ver si eso se logra cumplir, porque hay tal desconocimiento, aquí encarnado, ilustrado por Arturo, de cómo son los litigios, que es materialmente imposible. Te pongo un ejemplo: materia civil familiar, herencias, sucesiones. Es imposible que se agote en un año un litigio de esa naturaleza. El problema es que construyeron un discurso con lo que era el derecho penal y con eso construyeron la venganza judicial. Nosotros, ¿qué es lo que sí te puedo decir? Que va a ser peor, porque no lo tengo yo que afirmar, tú sabes que es cierto. Hubo candidatos vinculados al narco, como esta juez que había sido defensora del Chapo, y se les colaron muchos, no que defendían narcos, que eran proyecto de jueces vinculados al narco. Está el caso de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, la famosísima Tania Contreras, que se ha dedicado a censurar a Héctor de Mauleón. Oye, y Federico, que fue señalada, pero nada más termino, no por Federico Doring, ni por Arturito Ávila, sino por Luis Crescencio Sandoval, el general secretario de la Defensa con López Obrador. Entonces, hay más porosidad, hay más conflicto de interés, va a haber más justicia partidista y va a ser todavía peor que lo que era muy mejorable, pero que por ningún motivo la militancia en Morena es mejor que la carrera judicial. ¿Y por qué no hicieron nada ustedes como oposición para impedir que todo eso sucediera? ¿Por qué decidieron hacerse a un lado en los comités de evaluación? ¿Por qué decidieron no participar activamente en este proceso? ¿Por qué decidieron simplemente decir, no, bueno, ya mejor no hago nada y al cabo todo va a salir como ellos quieran, en lugar de hacer un esfuerzo, una lucha? Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace, y la oposición como tal decidió hacerse a un lado. A ver, la oposición como tal es empática y escucha a quienes corrieron. Yo fui gaseado por Martí Batres afuera de Xicoténcatl cuando me echó gas lacrimógeno, cuando yo estaba con las personas que habían venido aquí al Senado y estaban en la mañana en el Paseo de la Reforma y que se mudaron en la noche a la sede de Xicoténcatl. Y nos echaron gas lacrimógeno y nos echaron a los granaderos. Y esas mismas personas que fueron violentadas en su derecho a la manifestación fueron las que dijeron, no convaliden, no participen, no sean parte de esa farsa. La mayoría de los que sí tenían dignidad, ¿qué optaron, Pedro? Por renunciar, ni siquiera por aspirar a reelegirse, porque muchos de los que sí tienen dignidad, cosa que no conocen ni encuentran ni con un diccionario de Morena, prefirieron separarse del cargo que convalidar buscando su reelección, entregándole su dignidad y la procuración de justicia y el Estado de Derecho al régimen. Entonces, esas personas, si te dicen, así como yo renuncié porque no voy a convalidar, no traiciones tú a la justicia siendo comparsa de esta farsa, pues también nosotros lo que representamos es gente que muchas veces te dice, preferimos hacer un vacío que convalidar, porque la posibilidad de colar a alguien era nula, cero. Los comités de evaluación ya viste cómo son, cómo terminaron siendo. Completamente manipulados. Digo, entiendo el caso de quienes estaban activamente en el Poder Judicial, tenían la libre decisión cada uno de decidir si iban o no iban. Pero en el caso de ustedes como legisladores, ¿no era su trabajo el tener que acompañar este proceso legislativo? Es decir, ustedes son legisladores, está sucediendo en su casa. Y dimos la batalla en lo legislativo, ya no en la farsa de la confección de los nombres. A ver, ¿cuál era la trampa? La trampa, y el tiempo nos dio la razón, ¿no? O sea, él está en propedéutico, está aprendiendo, está años luz de nosotros. Mira, si hubiéramos participado en los comités y hubieran colado un hombre, uno solo, Pedro, uno, que disque legitimara la contienda, ¿no? Ese candidato o candidata iba a competir contra toda la miriada de acordeones, contra todos los gobernadores desviando dinero y metiendo la cuchara del presupuesto público a la operación, contra la presidenta y su Rasputín manipulando la elección, contra los consejeros. ¿Sabe qué hicieron con las trampas en el INE y en la Sala Superior? ¿Qué estaríamos ahorita, ¿no?, con estos funcionarios? ¿Han desechado, sí o no, todas las impugnaciones que desde la sociedad civil y los propios candidatos
presentaron contra quien ganó haciendo trampa. No ha habido una, Pedro, dime una sola en la que le hayan dado la razón. En todas las elecciones, en todas, en las que ha perdido históricamente Arturo y en las que yo he ganado, pero en las que se dan en todo el país, haya cuando menos, me estás dando, supongo, la razón, una candidatura que se anula. Entonces, aquí, ¿cuál se ha anulado? Entonces prefirieron perder por default. Nosotros no perdimos por default, pero si tú eres alguien que votó por nosotros y nos pides que el tipo de representación que esperas de nosotros sea, la es no ausencia. ser su comparsa, de no ser su alcahuete de una farsa, yo te tengo que escuchar y voy a tomar misión. Y mucho de la decisión de no participar fue solidaridad con la gente que nos pidió no ser comparsa de su farsa judicial. Arturo. A ver, yo creo que para el pueblo de México es evidente que la oposición está moralmente derrotada, que no tienen simpatía de ningún tipo, que no alcanzan a llenar una plaza pública. Y cuando hablo de todos, porque yo no podría tener una vanidad y un ego como la que tiene Federico Dorin cuando me alude personalmente, en una lucha que he dado orgullosamente en el estado de Aguascalientes, en donde han crecido mis números cada vez que participo y en donde eventualmente ganaremos, ¿no? Pero la realidad es que la paliza histórica se las pusimos en 2024. La realidad es que si hoy revisas, no una, no dos, no tres, no cuatro, no 5 encuestas, las 37 que se han publicado de todas las casas de encuestas, nos dan hasta el doble de votos que los que obtuvimos en la elección pasada. Incluso pierden ustedes Chihuahua. Salió ayer una encuesta, antier otra encuesta y anteayer otra encuesta. En las 3 dan empate en Aguascalientes si yo fuera abanderado de mi partido. Empate. ¿Cuándo íbamos a poder pensar esa situación? ¿No? Y entonces yo entiendo lo que está pasando en Acción Nacional. Primero, pues su electorado se siente altamente traicionado. Se aliaron con el PRI. Le dicen a Alito Moreno, gran líder supremo. Es el jefe de su partido. No es Jorge Romero, es Alito Moreno el que les dice hacer, qué no hacer. No. Ahí les va, ¿no? ¿Qué hicieron ellos primero? Decidieron en la Junta de Coordinación Política, en donde estamos Federico y yo, decir no vamos a participar en los comités de evaluación. Fueron omisos en su responsabilidad histórica en este país. Pero no solamente eso. Salieron a decir a través de Ricardo Anaya, de este impresentable senador, ¿no?, que la gente no fuera a votar. Llamaron a no votar en un acto de absoluta antidemocracia. ¿Qué reflejan ellos? Reflejan efectivamente lo que son. Un partido que le tiene muchísimo miedo al pueblo de México. ¿Y ante su ausencia ustedes se sirvieron con cuchara grande? No nos servimos con cuchara grande. Yo lo que te diría es, la gente salió a votar. 13 millones de mexicanas y mexicanos no es una cosa menor, Pedro. Son más de los que votaron por Acción Nacional, son más de los que votaron por el Partido Revolucionario Institucional. Hablábamos de la autonomía. Decía Federico que no van a tener autonomía porque desde los comités de evaluación palomeaban simplemente a quienes fueran afines a la 4T. Ahora que ya sabemos quiénes van a ser las personas que van a encabezar este poder judicial, los hemos visto, por ejemplo, al nuevo presidente de la Corte reunido en el Senado, en la Cámara de Diputados, solamente con morenistas, solamente con miembros de la Cuarta Transformación. ¿Eso no da un mensaje equivocado? Bueno, lo que pasa es que ellos siempre se han sentido avergonzados de nuestras raíces culturales. Si no, pregúntales a sus aliados, a Lorenzo Córdoba, que cuando encabezaba el INE, gran aliado de ellos, o sea, él es un aliado de la derecha, ¿no? Se burlaba ni más ni menos que de los pueblos originarios. Nunca ha habido más derechos, nunca se han ampliado más derechos, nunca ha habido más iniciativas para reconocer a los pueblos originarios y a los pueblos afromexicanos que con nosotros como movimiento. No es su lucha. La lucha de ellos es entreguista. Si no, pregúntale a la senadora Lili Telles, que le anda pidiendo a Estados Unidos que intervenga en nuestro país. Son por definición entreguistas, son por definición traidores a la patria. Yo lo he dicho, lo voy a seguir repitiendo. Federico Dorin podría bien apellidarse Federico Polk, porque son una oposición polquista, entreguista, que si hoy se sometiera, como en 1848, a la votación de un congreso, la anexión de nuestro territorio a otro país, ellos serían los primeros en levantar
las dos manos. Entonces lo que dices es que Hugo Aguilar no se ha reunido con los de oposición porque los de oposición no quieren reunirse con él. Pues le han mandado alguna carta, le han pedido que se reúnan. A Yo ver, vamos creo a que dejar Hugo que se reuniría conteste. perfectamente con ellos, pero ¿tú crees que lo van a buscar? Si hasta les apenaba el tema de cómo se iba a vestir. Federico. Sí, bueno, después de esta triste parodia política hay que aclarar varias cosas. Si vamos a hablar de quién es el verdadero líder de un partido político, ellos son el partido del narco. Ganan cada elecciones solo con el narco, solo financiados por el narco, solo postulando narcos y no son capaces de ganar una elección sin el huachicol fiscal. Por eso cuidan tanto a sus narcos. Por eso a él le inquieta tanto que haya en el PAN gente que vea con buenos ojos el proyecto Portero. ¿Para qué? Para que Estados Unidos le ayude a los corruptos de su gobierno, de su narcogobierno, para que no se les fugue el brother Wang, que lo tenía su Guardia Nacional. ¿Y qué crees? Se les chispó el día que pidieron su extradición y también se les chispó Iván Archibaldo, porque el día que lo iban a detener le dieron el pitazo los del ejército a los narcos, no, déjame terminar, a los narcos y se fugó por los túneles. Entonces, esa es su triste realidad. Tú le pusiste el dedo en la llaga de lo de Aguilar. Aguilar ganó en todos los estados que no gobierna el PAN. Tan nosotros no tenemos un problema con lo que él representa como candidatura indígena a la Corte, que le votamos por encima de Lenia Batres. ¿Quién acaba de decir la Corte? No yo, que es la que se está yendo con la mayor cantidad de asuntos pendientes de todos los ministros de la Corte. Lenia Batres, la que no tuvo la capacidad jurídica de presentar un solo proyecto al Pleno de la Corte. Todos los que se entregaron hoy en la sala, la peor, ella tiene 32 pendientes. Las otras personas que se lograron reelegir, Loreta, Yasmín, tienen 3, 4. Estás hablando de que su ignorancia es 10 veces mayor que la de los que se eligieron en el método, que sí valoraba la capacidad y no el dedazo, porque ella llegó por dedazo la primera vez. Su incapacidad es producto del dedazo de Andrés, no de la concertación. Y nosotros ganamos, porque la mayoría de los que no votaron, el 80 y tantos %, son los que convalidaron con nosotros que no había que participar. Y lo mismo decía, termino con esto, aquí lo único que crece como la espuma en la cerveza es la ignorancia de Arturo. Porque decían en las encuestas que también iban a ganar Durango y Veracruz. Dos datos relevantes de esas elecciones. En Durango y Veracruz, donde hubo elecciones municipales y judiciales, la mitad de la gente que votó para elegir ayuntamientos votó para la judicial. A la gente sí, se informó de su farsa y no la convalidó donde había elecciones. Y el estado con mayor participación de todo el país lo gobierna el PRI, Coahuila con Manolo Jiménez. Segunda precisión también importante, decían que iban a arrasar y los mandamos al tercer lugar. El ratero del Andy se tuvo que ir a Japón con los impuestos de los mexicanos a beber sake para olvidar y lamerse las heridas, porque te dijo que estaba extenuado después de enjugarse las lágrimas de su derrota. Así que todo lo que diga se tiene que tomar con la seriedad de lo que él representa, es decir, nada. ¿Por qué no se han reunido con Hugo Aguilar? Porque se nos dijo que se iba a hacer la toma de protesta el día 1 y esas reuniones a las que tú sí estás informado y diste cuenta. ¿Cuál fue la mentira que te dijeron Mier, Adán Augusto y Fernández Noroña? Que era para organizar el evento del 1 de septiembre y que en ese contexto es que se habían reunido. El presidente de la mesa nunca nos invitó a esa reunión, nunca participamos probablemente ni como Jucopo, vía Dan Augusto, ni como mesa vía Fernández Noroña. Nosotros, ¿qué estamos preparando? Estamos preparando participar en la sesión y de ahí, cuando se le reconozca que haya rendido protesta, iniciará una relación. Él tampoco ha procurado reunirse con nosotros, pero yo sí puedo decir, porque los números están ahí, que donde no gobierna Morena y donde gobierna el PAN, en Aguascalientes, Arturo lo sabe, lo hemos platicado muchas veces, el que ganó Aguascalientes es Aguilar, no la ministra Batres. Nosotros, por supuesto, que en el caso de la elección no aceptamos el refrán de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. No. Después de conocer a la ministra Batres, lo que aplicaba era cualquiera puede ser infinitamente mejor que lo que nos ofrecían como opción. Para cerrar este tema y pasar al del nuevo periodo, ¿cómo la gente y en cuánto tiempo podrá percibir un cambio en el Poder Judicial, pero trasladado en la ciudadanía? Porque
El pitch que se aventaron con la reforma judicial fue que la justicia iba a ser más cercana a la gente. Los propios ahora ministros electos, ministras electas, propusieron y dijeron en campaña que iban a acercar la justicia a la ciudadanía. ¿Cómo una ama de casa va a poder percibir esa mejora si los casos que llegan, por ejemplo, a la Suprema Corte ni siquiera atañen al ciudadano común? No, sí tienen una afectación directa al ciudadano común. A ver, si hablamos, por ejemplo, de impuestos que ha condonado la Suprema Corte o que baja o que pone abajo de un escritorio, pues son impuestos que tienen sin duda, ¿no?, un efecto directo sobre la recaudación fiscal de nuestro país y que se utilizan evidentemente para la gente, ¿no? Entonces, claro que tiene un efecto directo, personalísimo. Ahí como una ama de casa va a poder percibir eso, pues ese beneficio. Una ama de casa de 60, de 64 años, por ejemplo, que hoy puede recibir una pensión universal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ampliando la edad de 64 a 60 años para las adultas mayores, pues podrá tener entonces la certeza de que la recaudación fiscal podrá incrementar porque no estamos regalando los impuestos y podrán destinarse a programas sociales que son el sello de nuestro gobierno, ¿no? O bien a proyectos de infraestructura, los que sí hacemos nosotros, no como ellos que dejaron una barda a medio construir y que tienen, para que la gente nunca se le olvide lo que ellos representaron, la estela de la corrupción, la estela de luz en Reforma. Entonces sí hay, pero no solamente eso. Solamente déjame hacer un paréntesis también, en este aspecto. Sí. Entonces, ¿el nuevo Poder Judicial va a ser el instrumento para poder ampliar los programas sociales? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el nuevo Poder Judicial, por ejemplo, podría determinar jurídicamente algo que los pasados ministros hacían, que era condonar impuestos sin ningún argumento jurídico. La condonación de impuestos tiene un efecto directo sobre la recaudación y la recaudación fiscal tiene un efecto directo sobre la gente. Es lo que estoy mencionando. Y hay que decir otra cosa, nada más, ¿no? Federico quisiera que regresáramos al pasado, fíjate. Hay investigaciones que revelaron que el Poder Judicial, ese que tanto defiende, ese que tanto quisieran tener de regreso, había al menos 500 jueces, juezas, magistrados y magistradas que colocaron a esposas, a hijas, a hijos, hermanos, padres, sobrinos e incluso suegras en tribunales y juzgados. Fíjate qué dato te voy a dar. Estamos hablando de 7,000 servidores públicos en la nómina que eran familiares de juezas, jueces, magistradas y magistrados. Eso se les acabó. Eso ya no va a suceder. Las condonaciones de impuestos ya no van a pasar tampoco. La liberación de criminales ya no van a pasar tampoco, ya no van a suceder. Entonces, claro que para ellos este tema es un tema que les duele en lo más profundo, ¿no? Porque hay referencias históricas incluso, que cuando la derecha pierde, ¿no?, su poder electoral, como es el caso del PAN, que hoy están en la lona, ¿no?, al borde de la extinción, tienden a colocar personas, que es lo que venían haciendo, en el Poder Judicial, enquistarse en el Poder Judicial para poder llevar a cabo acciones como las que llevaron ellos. Oye, suspendieron las obras del Tren Maya mediante amparos, le descongelaron las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, la mano derecha de tu gran presidente, ¿no?, que por cierto sí sabía que Genaro estaba vinculado ni más ni menos que al cártel de Sinaloa. Ese tipo de cosas pasaban. Entonces, claro que va a haber un efecto, pero concluyo con esto. Hoy la ama de casa conoce quién es su juzgador porque le fueron a tocar a su casa. Hoy sabe qué persona es. Hoy votó esa ama de casa por ese personaje o por esa jueza. Hoy saben quién va a impartir la justicia. Hoy influyeron directamente en la currícula, en el conocimiento de las personas que van a impartir justicia. Antes estaban encerrados, ¿eh? Nadie sabía quiénes eran las y los juzgadores de este país. Federico. No te contestó. Cantinflón hizo el ridículo, como siempre, y no te pudo contestar. No tiene zorra idea de lo que votó, no entiende lo que votó y no sabe contestarte. Entonces no van a dar resultados. Son producto de una elección de partido. Y bueno, lo que sí hay que luego venir aquí a limpiar la sangre porque se mordió la lengua. No, te habla de nepotismo. ¿Y la familia alcalde? ¿Qué me dices? ¿De qué me hablas? Y la familia Tadei, no.
¿De qué inventaron? ¿De qué? No, yo me refiero al nepotismo. Porque lo que es un hecho es que la familia alcalde, pues es como la humedad, está por todos lados, igual que los Tadei. Entonces viene aquí los Batres, bueno, ¿qué te vamos a decir de los Batres? Entonces, pues aquí lo que limpiar la sangre, porque se mordió la lengua muy gacho. Pero la realidad del asunto es que no te pudo contestar, no tienen idea. Ahora, viene aquí a hablar de condonación fiscal. Pues Epigmenio Ibarra, su propagandista, todavía no nos paga los 150 millones que nos debe, no le cobran. Tan es así, tan es así, tranquilo, yo no te interrumpí cuando mentías. Te dejo que te inspires, al fin que es el ridículo. ¿Qué hizo López Obrador el último día antes de largarse a su finca? Falto la verdad al decir que le amplió la prórroga para que nos pagara lo que le prestamos, que no nos ha pagado. Claro que no. No le cobran al propagandista, a su Goebbels no le cobran. Entonces son una bola de farsantes. Aquí tienen en el Senado a Jacob Polensky y a muchos de Morena que se han beneficiado de condonaciones de impuestos. Entonces, yo termino como empecé. Es una farsa. Se apoderaron del Poder Judicial con fines políticos. Tan es así que ya amenazan a los ciudadanos con echarnos a la justicia los acordeones. Ya todavía ni entran y ya nos empiezan a amenazar con que ahora que llegue la justicia de los acordeones, no lo digo solo a nosotros, a los de oposición, a los periodistas, tampoco falto, la verdad, sabes perfectamente el caso a que me estoy refiriendo, de pobre de ti, donde digas algo que no sea verdad, porque entonces no solo Sabina Berman, sino todo el mundo dice, y te voy a echar a la justicia del bienestar, y los acordeones te van a callar la boca, y te voy a imponer un censor judicial. ¿Eso qué pasó? ¿Eso es su modelo humanista? ¿Eso es progresista? ¿Esa es la democracia que ellos pregonan? Son igualitos que Maduro. ¿Qué hizo Maduro en 2018? Digo, hay que conocer la historia, antes se venía aquí a hacer el ridículo, pero bueno, con la gente que sí es seria vamos a comentarlo, ¿no? Había un diputado importante, Juan Requenses, en Venezuela. Subió a tribuna, dijo todas las tropelías de Maduro. ¿Qué hizo Maduro? Lo metió a la cárcel y le puso una sentencia de 8 años. Lo mismo que hicieron en el régimen de la dictadura de Cuba con Mayelín Rodríguez, a la que metieron a la cárcel con una sentencia de 15 años por difundir videos de la represión a las marchas contra la dictadura cubana. Esa misma desesperación de que no se supiera fuera de la propaganda de Caracas la realidad de Venezuela y que no se pudiera difundir fuera de La Habana la realidad de Cuba, es con la que nos quieren callar. Pero no nos vamos a dejar, aquí vamos a seguir, porque tenemos la convicción de defender no solo lo que pensamos, sino defender a los periodistas. Defenderte a ti es fundamental, te voy a decir por qué. Porque sin el derecho a la información, los ciudadanos no van a tener suficientes elementos para conocer y comparar. La democracia parte de que el ciudadano tenga suficiente calidad de información para distinguir entre un merolico y alguien serio, entre una opción de gobierno y un narcopolítico. Eso es fundamental para la democracia. Y ya en una última intervención, les pediría que a manera de adelanto, y ya profundicemos la siguiente semana, ahora sí, en lo que viene para el nuevo periodo, en este caso con ustedes en la Cámara de Diputados, donde, insisto, como mencionaba al inicio de este espacio, la agenda la marcará sin duda la reforma electoral. Pero además de la reforma electoral, ¿qué más viene en este nuevo periodo, Arturo? Bueno, la reforma electoral no viene en este periodo, hay que dejarlo muy claro. ¿No? No, la comisión presidencial anunciada por la presidenta tendrá un trabajo de análisis y de creación de esta iniciativa de ley donde va a participar un grupo interdisciplinario. Empiezan en octubre. Donde vamos a empezar a invitar a diputadas, diputados constitucionalistas, especialistas, y se plantea entregar un trabajo inicial de iniciativa en enero del próximo año. Así es que no será objeto de esta agenda legislativa. ¿A qué sí le vamos a entrar, por ejemplo? Estamos hablando de la modificación constitucional del 73, que es la ley de extorsión. El único delito que no ha bajado, porque todos los hemos bajado, después del desastre que nos dejaron los panistas, los narcopanistas, ¿no? Nosotros hemos logrado reducir, fíjate qué curioso, en 2019, homicidios dolosos, 100. Julio de este año, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, el mínimo histórico, 65. Y todos los delitos, absolutamente todos, los que más lastimaban a la gente en sus sexenios, el secuestro, por ejemplo, han disminuido de forma muy importante, con excepción de la extorsión. Por eso estamos llevando una estrategia muy importante. ¿Qué es lo que se para plantea? atender. Estamos planteando elevar
las penas en el tema de la extorsión y una estrategia nacional que va a acompañar una serie de acciones que tienen que ver con acciones federales, legislativas y estatales también para poder atacar este delito que lastima a las y a los mexicanos, ¿no? Es importante también mencionar que habrá reformas a la ley de amparo, porque pues has visto, ¿no?, que de pronto las suspensiones son el arma predilecta, ¿no?, de los delincuentes para poder de alguna forma seguir adelante con una serie de actividades ilícitas. Entonces viene una reforma también a la ley de amparo, una reforma a la ley aduanera también, que lo que estaba buscando es ya tener regulada la parte de los vapeadores, una reforma constitucional en materia de bienestar y también le estaremos entrando una reforma contra la delincuencia organizada. Es un buen periodo de sesiones. Sin duda la agenda legislativa ha sido un sello muy importante del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le regresa por fin al pueblo de México esa esencia maderista que perdimos con los tecnócratas neoliberales que tanto daño le hicieron al país y que, ¿sabes qué?, piensan que los debates se ganan desacreditando, insultando. No se ganan así, se ganan con acciones de gobierno que hemos llevado a cabo nosotros. Y por eso no es casualidad que hoy nos respalden 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos. Federico, ¿qué podemos esperar de parte de Acción Nacional en este nuevo periodo? A ver, nosotros lo primero que vamos a exigir es que haya glosa. Acuérdate que el año pasado los funcionarios del gobierno de López Obrador no tuvieron la decencia de pararse a rendir cuentas. No hubo glosa, es la primera vez en la historia democrática, a partir de 97, que un gobierno manda el informe y no comparece en comisiones a explicarlo. Ojalá, y cuando menos eso exista ahora, porque pues, con estos mafiosos a veces eso ni siquiera existe. Mira, está la ignorancia de Arturo, que cuando le preguntaste qué pasaba con las extorsiones, te habló de una ley. Se le olvidó que para poder hacer esa ley general en contra de la extorsión, lo primero que hay que hacer es darle al Congreso la facultad para legislar en la materia. Si supiera tantito, en vez de venir aquí a hacer el ridículo contigo todas las semanas, sabría que la sesión del día 2 es solo para cambiar el artículo 73 y que se pueda legislar en la materia. ¿Cómo te viene propagandísticamente a decir una ley que todavía no podemos ni siquiera presentar porque no hemos ni cambiado la Constitución para darnos la posibilidad de hacerla? De ese tamaño es su desfachatez, porque ellos lo único que hacen es propaganda política, no entienden los problemas. Te mintió a los ojos y te dijo que viene la ley. Pedro, ni siquiera se puede legislar en la materia. La sesión del día 2 es solo para iniciar el trámite y que se pueda legislar. De ese tamaño es su desfachatez. Ahora, en términos de nosotros, yo no te interrumpí, yo no te interrumpí, tranquilo, ya tendrás oportunidad en otro programa, al fin que pues es tu deporte favorito, mentir. En materia de lo que dijo de la ley de aduanas, no dijo nada del huachicol fiscal. Nosotros vamos por una legislación vigorosísima en contra de su caja chica, de su forma de ganar elecciones, del huachicol fiscal. Vamos a presentar legislación importante para defender al periodismo, la libertad de expresión, el derecho a la información. Vamos a presentar también reformas importantes en materia social. Vamos a volver a plantear que el costo de la gasolina y el diésel no pase de 20 pesos, que se apoye a la economía familiar en ese sentido. Vamos a plantear una cosa que es fundamental, la UIF. La UIF está creada por un artículo del reglamento. No existe una ley que reglamente la UIF. Hay que hacer eso. Hay que darle un perfil a la UIF. No puede volver a ver un Pablo Gómez, una cosa como esta dirigiendo la UIF, con pura propaganda y sin profesionalismo, sin resultados, sin capacidad. Hay que profesionalizar la UIF. Esa es una de nuestras prioridades del PAN. Aprobamos el nombramiento que propusieron porque es alguien pues, que no es un merolico. No estoy hablando de ti, estoy hablando de Pablo Gómez. Entonces, pues hay que hacer una cosa buena por el país. Ojalá y se pueda dialogar en ese sentido. Yo quiero, por último, reconocer, porque a diferencia de todo lo que no respeto a Arturo, por lo que pues, es imposible respetar si no se respeta a sí mismo, es sí hay una buena señal. Rosa Isela Rodríguez se juntó por primera vez con todos los coordinadores de oposición. Y el gobierno, que tiene una postura ligeramente más responsable que la de él y que no es tan propagandística como la de él, pues le dijo a las fuerzas políticas que podía dialogar algunos temas. Y como algunos de estos queremos. Hay una que es fundamental también, que es bien importante, ¿no? Los derechos de las víctimas. Nosotros sí queremos fortalecer los derechos de las víctimas ante las fiscalías, porque todas estas madres buscadoras, estos colectivos que hacen hallazgos y que no se les quiso reconocer, que eran auxiliares del Ministerio Público y que puedan aportar a la carpeta con valor jurídico,
todo el esfuerzo que hacen cuando el Estado las ha traicionado y no les encuentra el destino de algún ser querido. Todo eso es lo que nosotros vamos a proponer con gente que está comprometida y lo vamos a buscar hablar ahí sí con José Cela Rodríguez, que tiene una actitud tantito más democrática que la